Bueno, mis amados hermanos, allí en la República de México, vamos entonces a tomar la bendita palabra del Señor. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, verso 39, hasta el verso número 45. Vamos allí entonces a leer esta porción de la palabra del Señor, San Lucas, capítulo 22, verso 39 hasta el verso 45. La Escritura dice de la siguiente forma, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad que no entréis en tentación. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Con la ayuda del Señor, hoy vamos a hablar la palabra de Dios bajo el título Procesos que generan estabilidad. Procesos que generan estabilidad. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos continúe bendiciendo, porque este culto ya ha estado maravilloso. La presencia de Dios ha estado manifestándose de una manera muy linda. Así que bueno, vamos a pedir al Señor que a través de esta parte Dios nos siga bendiciendo. Amado Dios y buen Padre nuestro, te bendecimos y te damos a ti, oh Dios, toda la gloria que solo tú mereces. Solo tú eres digno, Señor, de recibir el honor, la alabanza y toda la adoración que nosotros traemos delante de tu presencia. Ahora, Señor, he aquí tu palabra, ha de ser expuesta, y nosotros queremos que a través de esta palabra tú bendigas nuestras vidas y bendigas toda la audiencia que está allí conectada. Te ruego, Señor, que seas tú obrando de una manera muy, muy especial. Te suplico, Dios mío, que derrames una bendición preciosísima en este momento y que tu santo nombre sea glorificado. Nosotros te daremos toda la gloria, te daremos toda la honra, te daremos toda la alabanza, porque solo tú eres digno de recibirla. Muchas gracias, oh Dios, en los méritos maravillosos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, hoy, antes de entrar en la palabra, quiero saludar toda esa inmensa audiencia que está conectada a esta hora, siguiendo este segundo culto de convención allí en la hermosa República de México. Muchas gracias a todos los que están conectados, muchas gracias a todos los que están allí pendientes de esta transmisión. Como ya dije, hoy quiero referirme al título Procesos que generan estabilidad. Y justamente nos vamos a referir a este título porque este es un año donde hemos estado experimentando una serie de vivencias muy interesantes, y este lema ha sido un enfoque y como una gran referencia para todo lo que hemos estado viviendo. Cada quien en su respectivo orden, cada quien en su respectivo lugar, y cada quien pues viviendo sus propias experiencias. Pero, amados hermanos, este lema ha sido muy importante porque nos ha permitido a nosotros como una gran referencia
para poder sobreponernos a las dificultades que se presentan. Por eso hoy vamos a hablar de los procesos que generan estabilidad. Nos vamos a referir a uno de los aspectos importantes que conseguimos en las Sagradas Escrituras, como es el caso del Monte de los Olivos. Nosotros sabemos que es un lugar sumamente emblemático en las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros nos referimos al Monte de los Olivos, nuestra mente se traslada a algunos aspectos importantes que ocurrieron allí en ese lugar. Por ejemplo, vale la pena hacer memoria que cuando Jesús mandó traer aquel pollino y encomendó esta labor a sus discípulos, justamente él lo hizo desde el Monte de los Olivos, aquel pollino que nadie había montado y que el Señor lo necesitaba para una tarea fundamental como era entrar a Jerusalén. Ya él lo iba a hacer de una manera diferente, pero era necesario entonces que se le trajera aquel pollino. Él dio esas instrucciones desde allí, justamente desde el Monte de los Olivos. Fue también desde el Monte de los Olivos que sus discípulos se acercaron al maestro y entonces le hablaron acerca de qué sucedería, cuáles serían las señales acerca del fin. Y bueno, el Señor empezó a plasmar en ellos una serie de detalles con relación a lo que sería las señales acerca del tiempo final. Y él lo hizo allí desde el Monte de los Olivos. Ahora bien, fue allí también en el Monte de los Olivos donde él reunió a sus discípulos en muchas ocasiones, y también es importante recordar que allí él le habló a los suyos acerca del proceso que él iba a experimentar, entregando su vida para salvar y redimir la raza humana. Allí fue donde Pedro, pues, reconvino al maestro y le dijo: bueno, Señor, yo pudiera morir en su lugar o morir juntamente contigo. El Señor le dijo: Pedro, antes que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. De tal forma que allí ocurrió este episodio tan importante, y luego nosotros encontramos que hay una mención en el Antiguo Testamento acerca del Monte de los Olivos, y es precisamente una gran referencia que nosotros vamos a encontrar con relación a un personaje también sumamente valiosísimo en el campo de las Sagradas Escrituras, pero en el Antiguo Testamento. Me refiero a David. La Biblia dice que David subió la cuesta de los Olivos. ¿Cómo subió él? Dice la Biblia que llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. Qué experiencia tan tremenda la que vive David en este momento, pero lo que quiero referir en este asunto es que David tuvo una experiencia en el Antiguo Testamento, es la referencia más inmediata que nosotros encontramos acerca del Monte de los Olivos. David tuvo que hacerlo y lo hace subiendo esta cuesta, y lo hace llorando con los pies descalzos, va en una condición muy triste, se siente agobiado por lo que está sucediendo, pero David emprende la subida de ese gran monte. Me llama la atención que David pudiera representar para nosotros ese personaje emblemático del Antiguo Testamento y nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento con relación a lo que ocurre en el Monte de los Olivos. Es importante que nosotros nos detengamos a considerar algunas características importantes del olivo. El olivo, amados míos, es un árbol que es de mediana estatura, no es un árbol grande, es un árbol pequeño,
pero es un árbol longevo, es un árbol que puede vivir cientos de años. Y por supuesto, eso representa una gran esperanza. Tiene la copa ancha y el tronco del olivo es un tronco grueso. Otra característica que quiero mencionar del olivo es que el olivo puede crecer en tierra seca y árida. Esa es una de las cosas importantes. Al parecer, eso no es problema para que el olivo pueda crecer y pueda desarrollarse. Él puede profundizar sus raíces y a su vez hallar agua en algún lugar, pero él puede crecer en un terreno árido, inhóspito. Puede allí florecer el olivo. Y esa es una de las cosas bien interesantes que quiero que no la olvide, por favor, porque lo vamos a necesitar en el desarrollo de este tema. El tronco o el tallo del olivo tiene una serie de nudos. Su aspecto es un aspecto para nada atractivo, porque pareciera como que tantos nudos que se forman allí en el tronco del olivo no lo hace atractivo. No es un árbol que pudiéramos presentarlo como espigado, floreciente, como quizás el cedro, el pino o cualquier otro árbol que uno puede encontrar tanta belleza en árboles, además de frondosos, pues muy atractivo realmente. El olivo no es un árbol atractivo. Para nada es un árbol atractivo. Cualquiera pudiera pensar que su apariencia llama mucho la atención, pero no lo es. No es un árbol bonito, no es un árbol hermoso, pero es un árbol que tiene un interés interesante en las Sagradas Escrituras y en el desarrollo de lo que hoy queremos manifestar a través de este pasaje de la Escritura. Me llama la atención que cuando nosotros examinamos detalladamente estas características del olivo, también es importante pensar en los frutos del olivo. Es un árbol que es muy fructífero. Y esto sí que es interesante, porque cuando vamos a hablar acerca de la forma como se hace la recolección de los frutos del olivo, allí hay un gran interés en lo que nosotros debemos tomar en cuenta como una gran serie de procesos en la vida de cada uno de nosotros. Fijémonos que el olivo produce las aceitunas, que dicho sea de paso, pues son muy exquisitas y muy variadas en diferentes platos de la gastronomía mundial, y a su vez también forma un gran interés porque también desde el punto de vista comercial, pues representan un potencial económico sumamente interesante. Ahora, ¿cómo se hace? ¿De qué manera se utiliza la recolección de las aceitunas? Este es un punto interesante. Lo primero que debo decir es que una de las formas más antiguas y tradicionales para la recolección de las aceitunas es a través del baraje. Se utilizan las varas y con las varas se golpean las ramas del olivo. Y de esa manera, entonces, las aceitunas empiezan a desprenderse y a caer al piso. En algunos casos, entonces, se utilizan ciertos recipientes para almacenar todas aquellas aceitunas que van cayendo allí al piso. Me llama la atención que esta recolección de aceitunas comienza de esta manera, golpeando el árbol, golpeándolo con aquellas varas, y entonces
pues de esa manera las aceitunas van formando parte de un proceso que por supuesto no es nada fácil. No es nada fácil que al árbol que está lleno de frutos, entonces haya que golpearlo con varas. Es un proceso doloroso, es un proceso duro, pero esa es una de las formas que se utiliza para la recolección. Otro de los casos que se usa es el zarandeo de las ramas para hacer que se recojan las aceitunas. Se zarandean, se sacuden las ramas del olivo, y cuando esto empieza a suceder, entonces pues las aceitunas son también recolectadas de esa manera. Y otra de las formas es el proceso mano a mano, que también se le conoce como el deshoje de aquellas aceitunas. Así que este proceso inicial, cómo se trabaja con las aceitunas, tiene mucho que ver con un proceso doloroso, fuerte, un proceso que a su vez es desafiante, produce un gran desafío cuando nosotros empezamos a observar la manera como se recogen las aceitunas. Pero mis estimados hermanos, todo no queda allí. Luego nosotros sabemos que después que se recogen las aceitunas como especie de unos canastos, unos recipientes importantes y ya adaptados para esas circunstancias, entonces las aceitunas son llevadas al molino. Fijémonos que este es el proceso número 2. Y allí entonces empiezan a ser trituradas, empiezan a ser maceradas las aceitunas. Allí en el molino, allí donde se colocan, se utilizaba también una especie de carreta en algunos casos, pero lo cierto es que todas estas aceitunas empiezan a ser trituradas, maceradas, o como dice las Sagradas Escrituras en el libro de Éxodo, también son machacadas. Las aceitunas tienen que pasar este segundo proceso. Es un proceso duro. El primero, pues es doloroso, pero el segundo tiene que ver con la trituración. Tiene que ver con este proceso de machacar y de triturar las aceitunas. Una vez que las aceitunas son maceradas, entonces esto se convierte como en una gran masa. Como que si tuviéramos allí un puré verde de aceitunas. Este proceso es el proceso de molición, de moler las aceitunas. No hay otra forma, hay que pasar las aceitunas por el molino. Después que tenemos entonces toda esta masa verde allí, entonces viene un tercer proceso. Hay que pasar por este proceso tan importante porque ahora viene lo que es el proceso del prensado. Las aceitunas o la masa de las aceitunas ahora tiene que pasar por la prensa. Es un prensado que más o menos se utiliza de la siguiente forma. Se van colocando uno sobre otro aquellos recipientes o canastos que son tejidos y llevan alrededor de cada uno de ellos, llevan una forma tejida que permite que de alguna manera, al ser exprimidas, toda aquella masa, todo aquel almacenaje de puré verde, pudiéramos llamarlo, entonces lo colocamos en los canastos, pero empieza la prensa a descender y a bajar lentamente, y por todos los orificios, por todo alrededor de aquellos recipientes, de aquellos canastos, se empieza a derramar algo muy importante que se conoce
como el aceite de olivas. Es uno de los procesos tremendos que nosotros encontramos en esta forma de lograr obtener el aceite virgen. A eso se le conoce el aceite virgen o el aceite extra virgen, porque todavía hay otros procesos más industrializados, procesos artesanales también, que van a ayudar a refinar el aceite y hacerlo aún más limpio y lograr pues que el aceite sea más refinado. Pero en este caso estamos hablando de ese proceso cuando aquellas vasijas son colocadas allí y son llevadas y puestas en la prensa. Son de tal forma que cuando se colocan allí en la prensa, se va haciendo una presión fuerte, una presión tremenda sobre todas aquellas vasijas, y al hacer la presión, indudablemente que va a salir el mejor producto que se espera de aquellas aceitunas. Se va a recibir el aceite de olivas. El aceite de olivas tiene una serie de propiedades muy importantes. En algunos casos se ha considerado que es medicinal, ayuda o coayuda, en algunos casos para ciertas patologías importantes que puede padecer una persona. Entre los usos que se le puede dar al aceite de olivas consiste en utilizarlo para limpiar y desinfectar las heridas que se pueden producir en algún momento y en algunas partes del cuerpo. El aceite de oliva junto con el vino se convierten en un instrumento medicinal que puede ser de gran utilidad para limpiar, para purificar y para desinfectar. Me llama la atención que cuando nosotros vemos en la palabra del Señor aquel pasaje tan interesante donde la Biblia nos habla del buen samaritano, me llama la atención algo muy particular. Ustedes saben que allí en ese pasaje de la Escritura, la Biblia nos presenta la condición de un hombre que estaba tirado junto al camino. Bueno, este hombre venía de Jerusalén, iba hacia Jericó, un camino peligroso ciertamente, pero por allí pasó un sacerdote, pasó un levita, vieron a aquel hombre tirado allí junto al camino y no sucedió nada, no hicieron absolutamente nada, aunque el hombre estaba herido, el hombre estaba desposeído, lo habían asaltado y realmente la Biblia lo presenta en una condición ya moribundo prácticamente. Estando en esa condición, la Biblia nos ofrece un detalle interesante. Nos ofrece el detalle de un buen samaritano que pasó por aquel lugar y vio a aquel hombre tirado junto al camino. Este pasaje bíblico tiene una gran relación con lo que ocurre con el hombre y con lo que ocurre directamente con nuestro Dios. Porque esa es la condición real del hombre. El hombre sin Dios está tirado junto al camino, está desposeído, ha sido asaltado y sobre todo tiene una herida mortal. Esa herida mortal es la herida del pecado. Así está el hombre. Así estábamos nosotros. Hasta que un buen día el Señor dijo: yo voy a acercarme a ese hombre. Vino y nos vio en la condición en la que nosotros estábamos. Y el Señor dijo: yo lo levantaré, yo le daré vida. Hizo algo importante aquel samaritano. La Biblia dice que una vez que lo encontró en esta condición, entonces ocurrió algo particular. Sacó aceite, sacó vino, limpió, vendó sus heridas con el aceite y con el vino.
Sabe que estos dos elementos me parecen sumamente importantes, porque el vino nos habla de su preciosa sangre que él derramó en la cruz del Calvario. Pero cuando vemos el aceite, nos habla de otro elemento importantísimo en las Sagradas Escrituras, que fue lo que el Señor puso en cada uno de nosotros, puso su Espíritu Santo. Es decir, el Señor sanó la herida mortal del pecado que estaba en cada uno de nosotros, y él utilizó aceite y vino. Pero todo no queda allí. La Biblia nos dice que entonces el buen samaritano tomó a aquel hombre y no lo dejó allí, sino que lo montó en su cabalgadura. Y una vez que él está allí, lo lleva hasta el mesón y luego se lo entrega al mesonero. Esto tiene una relación muy importante con el trabajo pastoral que nosotros hacemos. El Señor trae las almas, el Señor se encarga de sanar la herida mortal del pecado. Un pecador viene en la condición más deplorable posible, pero cuando llega a los brazos del Señor, el Señor empieza a cambiar a esa persona y a darle un matiz diferente al futuro de ese hombre. El Señor lo lleva, lo monta en su cabalgadura, pero lo lleva hasta el mesón. Allí se lo entrega al mesonero. Me parece que hoy estoy hablando para muchos mesoneros que están atendiendo los mesones del Señor. El mesonero aquí puede representar el pastor de una iglesia. El mesón, por supuesto, es la congregación, es la casa de Dios. ¿Sabe lo que el Señor hace con cada persona que se entrega, se rinde en las manos poderosas del Señor? El Señor le dice: yo te voy a llevar y te voy a colocar en mi casa. Te voy a llevar y te voy a poner en el mesón. Te voy a entregar al cuidado del mesonero. El Señor viene y entonces se entrega a esa persona y le dice al mesonero: cuidádmele, y todo lo que gastes con él, yo te lo pagaré cuando regrese. Qué interesante este episodio bíblico. Me llama tanto la atención porque aquí hay muestras sumamente relevantes de lo que es la grandeza, la misericordia, el poder y la ayuda maravillosa de nuestro Dios. Él nos lleva y nos pone al cuidado de un pastor. Por eso el Señor levanta a los pastores y hace que cada pastor pueda tener una forma interesante de poder hallar en el Señor una forma de servicio a Dios. Quiero decirle lo siguiente: cuando el Señor nos lleva y nos entrega en las manos de un pastor, el pastor también asume una tremenda responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque el pastor tiene que cuidar a aquel a quien el Señor lo lleva y lo entrega en sus manos. Lo entrega bajo su cuidado. El Señor le dice: tienes que cuidarlo. Si tú lo cuidas, todo lo que gastes con él, yo te lo pagaré cuando regrese. Aquí hay algo que no podemos pasar por alto. Pronto regresará el Señor, pronto regresará ese gran y maravilloso samaritano. Pero la gran pregunta es: ¿estamos cuidando nosotros a aquellos que el Señor nos ha entregado? ¿Estamos atendiendo debidamente las personas que el Señor ha puesto en nuestro cuidado? Fijémonos que todo se hizo y aquella herida fue vendada y curada con aceite y con vino. De igual forma, nosotros observamos que el Señor nos da a nosotros la posibilidad de
ser bendecidos por el Señor a través de muchísimas experiencias que van a formar parte de nuestra relación con el Señor. Ahora bien, yo quiero que nosotros a partir de este momento evaluemos algo importante: el contexto cultural, histórico y bíblico que hoy nosotros vamos a desarrollar con lo que tiene que ver con el capítulo 53 del profeta Isaías. Todo lo que hemos venido mencionando guarda una relación sumamente interesante con este capítulo 53 del profeta Isaías. Veamos lo siguiente. Cuando nosotros abrimos este capítulo, que lo hemos leído muchísimas veces y por supuesto lo utilizamos en diferentes ocasiones, sobre todo cuando tenemos alguna actividad de Santa Cena o oración por los enfermos, en fin, siempre citamos Isaías capítulo 53. Este capítulo comienza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En otras palabras, ¿quién nos va a creer a nosotros? Este capítulo comienza con esta pregunta tan interesante. ¿Por qué no creer? Pudiera decir alguien. ¿Por qué no creer en el Señor? Resulta que cuando nosotros empezamos a visualizar este capítulo, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de detalles que guardan, como ya dije, mucha relación con el aspecto del árbol del olivo. Isaías sigue preguntando sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. En otras palabras, ¿quién va a creer que Jesús es el elegido de Dios? ¿Quién va a creer a nuestro anuncio? Porque Jesús viene y asume una naturaleza humana, nace como cualquiera de los mortales, se internaliza dentro del pueblo de Israel y toda una nación empieza a observar que Jesús nace en un lugar tan sencillo, tan humilde, pero también asume una de las profesiones de las más sencillas que pudiéramos mencionar. De hecho, en la Biblia Jesús es conocido como el hijo del carpintero. Este relato de las Sagradas Escrituras nos lleva a nosotros a pensar que cuando Isaías hace esta gran pregunta y dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Tiene mucha razón, porque no era fácil que se despertaran grandes expectativas en medio del pueblo de Israel con la persona de nuestro Señor Jesucristo, porque no era nada atractivo o interesante la forma como Jesús se humanó y apareció en medio del pueblo de Israel. La gran mayoría del pueblo y de los lectores de las profecías del Antiguo Testamento esperaban acontecimientos sobrenaturales y aún los esperan en la aparición o manifestación del Mesías prometido, cosa que no ocurrió de manera extraordinaria con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él aparece, pero no llamó la atención de forma importante, sino que Jesús nace y nace de una forma muy sencilla, muy humilde. La gran pregunta es: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién nos va a creer que de esa manera el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, puede representar para una nación desesperanzada la salvación que Dios había prometido al pueblo de Israel? El relato bíblico nos sigue diciendo: subirá cual renuevo delante de él
y como raíz de tierra seca. Si nosotros nos fijamos en esta serie de detalles, nos daremos cuenta que no reúne grandes expectativas. La Escritura dice, subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Este es uno de los detalles que ya nosotros analizamos con relación al árbol de olivo. Dijimos que él puede florecer y puede crecer, puede desarrollarse y puede dar fruto aún en los terrenos más áridos, más despoblados, en la tierra más seca y más dura que pueda existir. Allí, en ese terreno duro, nosotros vemos que Isaías está profetizando y está diciendo que subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Ya dijimos que el árbol de oliva no presenta una gran atracción, una gran hermosura. No es un árbol espigado, bello, que por nosotros pudiéramos hacer una gran alusión a ese tipo de árbol. Cuando nosotros analizamos y de forma contextual observamos aquí este pasaje de la Escritura, nos dice algo muy interesante. No hay parecer en él ni hermosura. Sabe que el árbol de olivas no es maderable, no es hermoso, no hay parecer en él. Con el árbol de oliva no podemos hacer un hermoso púlpito de madera. Con el árbol de oliva no podemos hacer un sofacama, no podemos hacer unos buenos muebles, porque no es un árbol que su madera se adapte para ese tipo de circunstancias. El olivo no es maderable, no es hermoso, no es atractivo. Como ya lo señalamos, nada más el tronco produce aún cierta repulsión, porque no representa nada que atraiga. Y aquí estamos entrando en algo interesante, porque hay cosas que aparentemente no nos van a llamar mucho la atención, pero Dios está allí. Aparentemente hay cosas que de repente nosotros no las visualizamos como nosotros quisiéramos que así sucedieran. Hay personas que nosotros las podemos desestimar por el hecho de que no vemos lo que nosotros quisiéramos que esas personas tengan. O sencillamente porque no llenan nuestras expectativas. Pero sabe una cosa, a Dios sí le están llenando las expectativas. Hay gente que nosotros pudiéramos poner a un lado por algunas circunstancias particulares, pero Dios dice, no. Lo vil, lo menospreciado, lo que no es, aquellas cosas que el mundo no valora, Dios dice, déjenlas en mis manos, pónganlas en mi cuidado, porque yo voy a trabajar con aquellas cosas que nadie las quiere utilizar o que no sirven para los efectos de otras personas, pero Dios dice, yo lo quiero tomar en mis manos. En la vida de nuestro divino maestro, pues muchas personas dudaron de él, no creyeron en él, no depositaron toda su confianza en el Señor, porque sencillamente no lo vieron como el gran árbol de olivo que podía proyectar la redención para la raza humana. Ese es el caso que está ocurriendo hoy con las diferentes tendencias que la humanidad tiene con relación al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas hoy quieren un evangelio diferente, sofisticado y quizás armado de grandes posibilidades para que llene y colme el intelecto del ser humano.
Pero el evangelio de Cristo sigue siendo un evangelio sencillo, un evangelio que transmite paz, bonanza, bondad y seguridad y sobre todo santidad. Ese es el verdadero evangelio de nuestro adorado Salvador Jesucristo. Qué interesante es cuando nosotros observamos a la luz de las Sagradas Escrituras y nos damos cuenta que aunque para muchas personas el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es el nombre sobre todo nombre, y que ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, aunque para muchas personas no represente lo que él es, para nosotros, los que lo hemos conocido, los que lo amamos, quienes le servimos, para nosotros él es el todo. Él es el que llena nuestras vidas con su inmensa bondad y con su misericordia. Siguiendo el pasaje bíblico que nosotros tenemos acá, Isaías está diciendo: le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hay muchas cosas en la Biblia que no son tan atractivas, pero Dios estaba allí dentro de ellas. El tabernáculo no era nada atractivo. Una serie de pieles allí teñidas, puestas sobre aquel lugar, que para nada llamaban la atención. Cualquiera podía visualizar a cierta distancia el tabernáculo y decía: no me llama la atención a mí el tabernáculo para nada, porque no nos atrae, no es algo que nos llama la atención. Pero quien entraba al tabernáculo se daba cuenta que allí dentro de ese lugar estaba nada más y nada menos que la gloria del Señor. Esa es la gran diferencia. En algunas ocasiones el tabernáculo estaba tan lleno de la gloria de Dios que la nube espesa penetraba en aquel lugar y nadie podía entrar, porque eso estaba lleno de la gloria de Dios. El asunto es que la gloria del Señor estaba dentro del tabernáculo. Por fuera se veía normal todo aquello. El asunto es que allá dentro, a lo interno del tabernáculo, estaba la gloria, la presencia del Dios Altísimo. Uno de los aspectos importantes de Juan el Bautista es que cuando nosotros lo vemos, él se presenta como alguien que jamás pudiera llamar la atención. Él estaba vestido con pieles de camello y un cinturón de cuero, con unas sandalias. Además de todo, su comida era langostas y miel silvestre. Pero era el profeta que había aparecido después de un gran silencio, después de muchos años. Aparece Juan el Bautista. Quienes lo vieron allí, pues pudieron haber dicho: ¿qué clase de profeta es este? Porque su apariencia no invitaba a escucharlo o a estar en alguno de los momentos o servicios que él realizaba. Pero mucha gente alrededor de Judea y de muchos lugares venían al desierto. Ese es otro aspecto importante. Juan estaba predicando en un desierto. Si alguien le dice: mira, la congregación está ubicada en un lugar inhóspito, en un lugar solitario, donde no hay autopistas, donde no hay forma de que transiten fácilmente personas. Juan estaba en el desierto de Judea, pero allá en el desierto de Judea estaba Dios con él. Una vez que la gente llegaba, el corazón era tocado y la gente se arrepentía y confesaban sus pecados. Hay cosas que no nos van a parecer lo más atractivas posibles, pero Dios está allí. Cuando seguimos leyendo este capítulo 53 del profeta Isaías, nos damos cuenta que en el verso número 3 la escritura dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Fíjese bien que este es el curso que siguen las cosas ante la manifestación y la aparición de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Por eso Juan, escribiendo, dice algo interesante: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero luego añade algo bien particular: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Las cosas del Señor siempre van a tener un aspecto que posiblemente no va a llamar la atención o no va a gustar a muchas personas. Pero siempre están allí los que oyen la palabra, los que sienten la necesidad de acercarse a Dios y tener una relación profunda y directa con el Señor a través de lo que el Señor está haciendo. Mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El verso número 4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Allí estamos viendo al maestro ahora experimentando padecimientos. Recuerden que estuvimos hablando del olivo. ¿Cuántos dolores tiene que experimentar el olivo? Con varas es azotado. Pero aquí la escritura dice: y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Cuando el olivo es golpeado de esa manera, entonces el olivo empieza a experimentar una serie de azotes y de heridas, porque está siendo golpeado. Porque de la forma como está siendo tratado el olivo, está experimentando algo fuerte, algo doloroso. El padecimiento es una de las cosas terribles en la vida del cristiano. Por eso cuando alguien viene prometiendo un evangelio sin padecimientos, es una persona que no ha conocido la esencia del verdadero evangelio. Porque no existe a la luz de la Biblia un evangelio sin padecimientos. Los padecimientos están enmarcados desde la persona maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. Observamos que dice la Escritura que Él llevó en nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, fue azotado y fue herido. ¿Qué clase de padecimientos tuvo que experimentar nuestro adorado Salvador Jesucristo? Fue algo terrible. Los padecimientos son parte de un proceso. Hoy estamos hablando de procesos que generan estabilidad. Nadie puede decirnos a nosotros que no vamos a tener un padecimiento. No podemos garantizarle a nadie, ni nadie nos puede garantizar a nosotros que no vamos a tener padecimientos. Los padecimientos son parte de un proceso que es ineludible en la vida del cristiano. Cuando alguien está pasando un proceso doloroso, fuerte, difícil, ¿sabe lo que Dios hace? Dios empieza a ver en la vida de esa persona todo ese padecimiento, y a través del padecimiento, del sufrimiento, el Señor empieza a glorificarse de una manera tremenda. Es como cuando alguien tiene en su cuenta bancaria un haber o un capital. Cuando esa persona tiene en su cuenta fondos bancarios, es la cuenta personal de esa persona puede emitir desde su cuenta, hacer transacciones, hacer giros, hacer
cualquier tipo de transacciones bancarias, porque puede tener en su cuenta la posibilidad de hacer negocios, de comprar, de hacer cualquier tipo de adquisición, porque la persona tiene un haber en su cuenta. Mi estimado hermano, cuando nosotros pasamos por el crisol de la prueba, estamos aprendiendo algo interesante. Dios está viendo el padecimiento y a raíz de eso o a partir de allí, el Señor dice, puedo girar muchas bendiciones que están depositadas, que están consignadas en la vida de este hombre, en la persona de este siervo. Hay tantas cosas allí, hay muchos padecimientos, pero Dios dice, voy a bendecir mi obra, voy a bendecir a México, voy a bendecir los diferentes estados mexicanos, voy a sacar de lo que hay en esa persona y voy a empezar a girar para muchos lugares bendiciones tremendas para engrandecer mi nombre y para hacer que mi nombre sea conocido en todo México, en todo Centroamérica, en toda la redondez de la tierra. ¿Sabe cómo hace Dios? Él empieza a extraer, a sacar de cada uno de nosotros cada padecimiento, de cada situación difícil, y Dios empieza a bendecir a otros por medio de lo que nosotros hemos acumulado en nuestro depósito espiritual. Siguiendo la lectura de Isaías 53, la Biblia dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Se acuerdan del segundo proceso por el cual pasan las aceitunas? Es el proceso de ser llevado a una situación dura y difícil, molido por nuestros pecados. El Señor Jesucristo tuvo que experimentar en su cuerpo esa gran vivencia. Todo lo que está relacionado, nosotros observamos primero, herido por nuestras rebeliones. Ya sabemos cómo fue herido el olivo. Fue golpeado. Llevó tantos golpes. De esa manera nosotros empezamos a ver el sufrimiento del maestro. Estamos viendo también que es un árbol que padece muchos azotes, pero sin embargo es un árbol fructífero. Su fruto es tan abundante, es un fruto tan especial que se hace comercial en el mundo entero. Ahora bien, fue herido. ¿Por qué fue herido el árbol de oliva? Fue herido para que suelte las aceitunas. Si el árbol no es herido, no suelta las aceitunas. Entonces necesita ser herido. Molido por nuestros pecados, llevado al molino. Todos nosotros entendimos ya el proceso de trituraje, el proceso de molición que experimentan las aceitunas. Jesús fue molido por nuestros pecados. Su cuerpo fue pasado por un proceso sumamente difícil. Nosotros observamos que la Escritura dice algo también importante: el castigo de nuestra paz fue sobre él, fue sobre Cristo. El castigo de nuestra paz fue sobre él. En otras palabras, el gran profeta Isaías nos está diciendo, él fue prensado, pasó por el proceso de la prensa, fue llevado y fue triturado. Esto es algo bien interesante. Vemos a Jesús pasando por el proceso de la prensa. Fue macerado allí. Fijémonos cómo lo presenta el profeta Isaías. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Pasó por la prensa. Pero hay algo aquí
sumamente relevante y digno de ser notado. Les explicaba que cuando las aceitunas pasan por el proceso de ser prensadas, entonces empiezan a soltar el mejor aceite, el aceite extra virgen. Ahora bien, cuando en la vida del maestro tuvo que experimentar ese proceso de ser llevado y de ser azotado, molido y prensado, entonces nosotros vemos que allí en la prensa, que es el proceso número 3, nosotros observamos que el Señor Jesucristo dio lo mejor que estaba en su interior. Entregó su sangre. Su sangre empezó a correr, y así como en aquellos canastos destila el aceite de olivas, el aceite extra virgen, nosotros observamos que de igual manera ocurre con la vida de Jesús. Una vez que Jesús fue llevado a la prensa y fue prensado allí, entonces él empezó a dar lo más valioso que está en la vida de Jesús: la sangre poderosa del Cordero inmolado. Porque su sangre empezó a fluir desde su cabeza, empezó a fluir por sus manos horadadas, empezó a fluir también por sus pies, que también fueron horadados, y su costado, que fue traspasado. Vemos entonces a Jesús ahora emanando el mejor producto, emanando el mejor aceite, derramando su sangre para limpiar, purificar y redimir la raza humana. Qué maravilloso lo que ocurre con la vida de Jesucristo, porque estando en esta condición, nosotros observamos que aunque el proceso es duro, pero Jesús no perdió su estabilidad. Y esto es algo que quiero que nosotros notemos. Proceso número 1, fue golpeado y azotado, pero Jesús seguía estable. No perdió la estabilidad. Proceso número 2, Jesús fue llevado al molino, pero allí en el molino nosotros observamos que Jesús no perdió la estabilidad. Proceso número 3, nosotros observamos que Jesús fue llevado a la prensa y fue procesado en la prensa, pero Jesús sigue mostrando una gran estabilidad. Todos estos procesos que nosotros vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo son una gran lección para nuestra vida cotidiana. Tenemos que aprender que de cada proceso por donde nosotros pasamos, el Señor quiere que nosotros aprendamos de Él. La estabilidad es uno de los asuntos más interesantes que nosotros estamos llamados a aprender de Cristo. Este último proceso, el gran profeta dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él. En otras palabras, fue llevado a la prensa y fue prensado allí. Pero aleluya, Jesús, estando en esa condición estable, poderoso, siendo el Hijo de Dios, nosotros observamos que Jesús se mantuvo estable. Hay cosas que nosotros vamos a tener que tomar de allí para seguir llevando nuestra vida en una permanente estabilidad. No solo por este año, sino hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros observamos que cuando llegó el momento de ser pasado el Señor por el proceso de la prensa, de ser prensado allí, nosotros sabemos que Jesús no fue solo a ese lugar. El relato bíblico nos deja ver a nosotros que Jesús, una vez que es llevado al extremo oriental del jardín del Getsemaní, nosotros observamos que él está allí en el monte
de los Olivos. Y allí el Señor empieza a dar un gran mensaje a sus discípulos. Los discípulos, recordemos algo interesante. Recordemos que Jesús está hablando con ellos, pero de todos los discípulos, solo tres están con él: Pedro, Jacobo y Juan. Los demás discípulos se quedan aparte. Estos tres son llevados por Jesús al lugar más difícil que Jesús tuvo que experimentar, porque Jesús tuvo que ir al Getsemaní. El Getsemaní significa prensa de olivo. Entonces Jesús invita a sus tres más íntimos, en vista de que el resto se quedó porque estaban cargados de sueño. Fueron muchas las personas que seguían al maestro, pero si nosotros tomamos en cuenta, fueron pocos los que estuvieron con Jesús a la hora de estar en el Getsemaní. En este caso, observamos que tres de sus discípulos estuvieron con el maestro. Tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y la Biblia dice que él comenzó a entristecerse. En este momento, Jesús está hablándole a los suyos, porque hay algo aquí que yo quiero que nosotros empecemos también a notar, y es que Jesús se siente solo en aquel momento. Y Jesús está angustiado. Jesús está triste. Todo este cuadro emocional que nosotros vemos en la vida de Jesús nos deja ver cuán humano fue nuestro divino maestro. Pero de allí aprendemos algo interesante. Jesús, siendo tan humano, nos da una gran lección a nosotros los humanos. Nos dice: tú también puedes vencer. Tú también puedes lograr una gran victoria en medio de tus padecimientos. El Señor nos está enseñando que pese a las circunstancias que nos rodean y a las difíciles cosas que tengamos que experimentar, el Señor dice: en mi humanidad yo vencí, y ustedes también pueden vencer lo que esté ocurriendo alrededor de cada uno de ustedes. Es interesante que nosotros, al notar este pasaje de la Escritura, nosotros vemos allí que Jesús está angustiado, está preocupado, está pasando por un cuadro sumamente difícil, como lo pasamos cualquiera de nosotros cuando estamos pasando por un momento difícil en nuestra vida. Nos preocupamos, nos angustiamos, sentimos dolor, porque somos seres humanos. Alguien pudiera preguntarse y decir: pero ¿cómo Jesús, que es el Hijo de Dios, que es el gran enviado para redimir la raza humana, cómo es que está ahora angustiado, preocupado, afligido, y además de eso está solo? Bueno, la vida no siempre nos va a presentar una faceta donde nosotros siempre vamos a contar con muchas cosas en la vida. En algunos momentos podemos encontrarnos solos. En algunos momentos nosotros podemos saber que históricamente casi todos los discípulos concluyeron su faena ministerial y terminaron solos, en lugares solitarios, en situaciones muy comprometidas. Solos terminaron sus carreras. Además de todo, nosotros también sabemos que grandes hombres de Dios a lo largo de la historia de la iglesia casi siempre han finalizado sus tareas solos. Al final de sus días han terminado solos. Después de una gran popularidad, después de haber realizado grandes cosas,
terminan solos. Han tenido que terminar en un lugar donde nadie ha podido acercarse a ellos. Esto nos parece a nosotros algo terrible, pero lo experimentó el maestro. Alguien pudiera decir, pero si este hombre es un predicador del evangelio, es un pastor, es un hombre de Dios, es un ministro del evangelio, ¿cómo puede estar angustiado, preocupado, afligido por ciertas cosas que suceden? Los seres humanos tienen que saber que nosotros sin la ayuda de Dios nada podemos hacer. Jesús dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estimados hermanos, qué interesante es que cuando nosotros observamos la vida de Jesús, nosotros lo vemos y aprendemos muchísimo de sus sufrimientos, aprendemos muchísimo de sus padecimientos. Esta es una situación muy difícil, pero Jesús tiene que pasar por el crisol de la prueba para transmitirle a la iglesia un mensaje oportuno, y creo que es el mensaje que necesitamos nosotros oír y retener en este momento. ¿Cuál es el mensaje que nosotros necesitamos retener? Que tenemos que permanecer estables aún en medio de tantas dificultades que podamos estar experimentando. Si nosotros no aprendemos eso, podemos claudicar en cualquier momento. Podemos convertirnos hasta en una vergüenza para Dios y para muchas personas que nos vieron, que nos conocen, que nos han escuchado y que saben que tenemos la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estimado hermano, a mí me llama la atención que Jesús, en medio de esta situación, en medio de este padecimiento, hizo por lo menos 3 o 4 cosas que considero que es importante que las analicemos. La primera, la Biblia dice que entonces el Señor Jesús se puso a solas con Dios, es decir, se desconectó de otros y se fue al Getsemaní. Se fue allí a un lugar apartado. Se fue a un lugar para hablar con Dios. Estando allí, él empezó a hablar con el Padre Celestial. Estaba muy angustiado. La Biblia dice que se retiró como a un tiro de piedra. Esto es más o menos unos 50 metros. Estando allí solo, empezó a hablar con el Padre Celestial. Primera enseñanza. Cuando estemos pasando por el padecimiento, no nos podemos olvidar que hay un lugar donde nosotros tenemos que llegar. En el padecimiento nosotros podemos desarrollar una mayor cercanía con el Señor. Es en el padecimiento donde nosotros aprendemos a depender un poco más del Señor y a conocer mejor a aquel que nos ha llamado. El segundo aspecto que quiero que nosotros analicemos en la vida del Señor y que es una gran enseñanza para nosotros es que la Biblia nos dice que Él se postró en tierra, es decir, se humilló. Esta es una de las grandes virtudes que nosotros vemos en el Señor Jesucristo. Se postró, se humilló, postró su rostro en tierra. Me llama esto la atención, porque es la segunda cosa que nosotros tenemos que hacer cuando estamos pasando por esos padecimientos importantes: postrarnos delante del Señor. Muchas personas hacen todo lo contrario. Cuando están pasando por el momento de la prueba, de la aflicción, del dolor, de la angustia, entonces dejan de hablar con el Señor, dejan de humillarse delante del Señor. La tercera cosa es pedir que se haga la voluntad del Padre Celestial. Aceptar la voluntad de Dios. Esta es una de las cosas más difíciles en el ser humano, porque aceptar la voluntad de Dios es aceptar que lo que Él ha determinado, aunque a mí no me guste, esa es la voluntad del Señor. Difícil esto, pero
Nuestro Señor Jesucristo nos deja esta maravillosa enseñanza. La cuarta cosa que quiero que nosotros veamos en este proceso es a Jesús estable en todos los momentos. Vemos al Señor Jesucristo, que es una persona, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, pero que en todos y cada uno de estos procesos lo vemos estable. No lo vemos vacilante o claudicante en ninguna de estas cosas. Lo vemos firme. La Biblia nos habla que él afirmó su rostro para llegar a Jerusalén. Nosotros observamos y recordamos que en la vida de Jesús no hubo inestabilidad, que él tuvo que enfrentar situaciones, tuvo que pasar procesos muy difíciles, pero él siempre nos deja una demostración inequívoca de lo que es la estabilidad. No sé por dónde usted pueda estar pasando en este momento. No sé cuál sea el tipo de prueba o de aflicción o de abatimiento que puedas estar viviendo en este instante, pero una cosa puedo decirte. Vamos a tomar de la vida del Señor la estabilidad como un ejemplo tremendo. El proceso que nosotros podamos hoy estar viviendo nos debe conducir a nosotros a permanecer estables, a continuar estables dentro de la obra del Señor. Muchas personas en los momentos de dificultad han perdido la estabilidad, y como han perdido la estabilidad, terminan abandonando el lugar donde Dios los puso. Abandonan el sitio, abandonan el lugar porque no tienen estabilidad. Cuando una persona tiene estabilidad, cuando un hombre de Dios tiene estabilidad, él dice, aquí hay que continuar hasta el final y no nos podemos doblegar, tenemos que seguir adelante porque esa es la gran encomienda que nos ha entregado nuestro adorado Salvador Jesucristo. Eso nos habla de una persona estable. Una persona estable no abandona el lugar donde Dios lo puso. Antes, más bien por el contrario, la estabilidad nos lleva a nosotros a permanecer pese a muchas dificultades. Cuando hablamos de permanecer, hablamos de estar dispuestos a mantenernos, pagar el precio y seguir hacia adelante. Cuando la persona pierde la estabilidad, abandona el lugar. La segunda cosa que puede suceder cuando alguien pierde la estabilidad, se llena de celos ministeriales. Y eso sí que es peligroso. Eso es altamente repudiable por el Señor. Eso no nos beneficia en nada. Pero lamentablemente cuando alguien pierde la estabilidad, entonces se convierte en eso, en una persona que está plagiado de celos ministeriales. La tercera cosa es que muchos se rebelan contra Dios y se rebelan contra la obra porque perdieron la estabilidad. Qué importante es que nosotros entendamos que cada proceso por donde Dios permite que nosotros pasemos debe producir en nosotros una poderosa estabilidad. Si hoy estás pasando por un proceso duro, si hoy has venido delante del Señor, pero estás atravesando una situación que tú dices, no la entiendo, no sé por qué estoy pasando por todo esto. El Señor está allí observando las decisiones, las actitudes que nosotros vamos a tomar en medio del momento de dificultad. En medio del momento de prueba no nos podemos rebelar ni con Dios ni con su obra. Es un error cuando nosotros pensamos
que nos hemos quedado solos. Este es el último paso que quiero citar. Podemos llegar a sentirnos tan solos, tan desprotegidos o hasta abandonados que decimos: nadie se acuerda de mí, nadie me envía un mensaje, nadie me visita, nadie me pregunta nada, estoy abandonado en este lugar. Hay procesos que nosotros tenemos que aprender que los vamos a pasar solos, que Dios permite que nosotros en medio de la soledad podamos pasar procesos, situaciones, sufrimientos, agonías, batallas fuertes y difíciles, y las tenemos que pasar solos. Pero cuando estemos solos, entonces entendamos que es un proceso que Dios permite exclusivamente en ese momento para esa persona. No nos rebelemos contra Dios. ¿Te sientes solo? ¿Te sientes abandonado? No te rebeles con Dios. No te rebeles con la obra. Vamos al Señor, vamos delante de Dios, vamos delante del Señor y dejemos todo en sus divinas manos. No permitas que la estabilidad que has tenido por tantos años se pierda de la noche a la mañana. Soporta el proceso, pasa el proceso. Mantente firme y fiel en medio del proceso, porque si pasas el proceso, si terminas dando una buena batalla en todo esto, Dios va a extraer de ti lo mejor, lo más importante que el Señor ha puesto dentro de tu vida. Hay cosas que todavía no se han exteriorizado en ti. ¿Sabe por qué? Porque Dios está pasándote por el proceso para que una vez que esto ocurra, entonces Dios dice: voy a girar de lo que hay en ti, voy a llevarte a un sitio, voy a moverme en otra dirección, voy a usarte para mi gloria, te voy a dar lo que ahora ni siquiera te has imaginado. Dios tiene un proceso, pero después del proceso Dios empieza a sacar de lo que hay internamente para hacer una obra maravillosa, una obra grandiosa, una obra preciosa en este momento. Pero no permitas que tu vida y tu vasija se rompa en medio del proceso. Sé valiente. Seamos valientes, seamos en esta hora los instrumentos que el Señor necesita para que nosotros permanezcamos en pie hasta la batalla final. Que Dios nos ayude a ser fieles. Muchos hombres han sido fieles, han perseverado, se han mantenido, han dado los mejores frutos. Nosotros lo podemos lograr si nos apoyamos fielmente en el Señor y perseveramos hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Oremos y demos gracias a nuestro Dios. Padre maravilloso que estás en los cielos, te bendecimos, Padre, y te alabamos. Oh Señor, recurrimos a ti porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti, Señor, proviene de lo alto. Nosotros necesitamos que nos ayudes, que nos llenes de fortaleza, que nos bendigas en esta hora y que en medio del proceso tú nos hagas fuertes, valientes y decididos, que nos llenes de mucha estabilidad para continuar hacia adelante. Señor, sigue bendiciendo tu obra en todas partes, pero muy especialmente allí en México, Dios mío, donde hay un grupo de hombres lavados y redimidos con tu sangre preciosa. Mira tus siervos, mira los ministros, mira ese cuerpo ministerial que tú has establecido allí. Síguelos ayudando, síguelos fortaleciendo, síguelos llenando de fe, de confianza y de mucha seguridad para que puedan avanzar y puedan continuar llevando adelante la tarea que tú les has encomendado. Bendice el trabajo de la supervisión a través del pastor Luzardo Perdomo y de todo el cuerpo de oficiales que allí lo acompañan. Bendice el trabajo de los presbíteros, de cada pastor, de cada colaborador, de cada siervo que tú tienes allí. Síguelo llevando hacia adelante. Guárdalo, Dios mío, aleluya,
iglesia y bendícelos en tu nombre. Llénalos de fe para que hagan una obra preciosa en este tiempo. Te lo imploro, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice las iglesias, bendice el trabajo a lo largo y ancho de México. Tu nombre sea glorificado y tu obra sea conocida para la gloria de tu nombre. Amén y amén.